queremos seguir profundizando en esta línea, que es yo creo que lo que es lo moderno y lo que están haciendo crecientemente en países de nuestros entornos, intentar no solamente divulgar, sino además analizar datos de alta frecuencia, de frecuencia más alta que la mensual, porque es la que nos permite pues, ir tomando el pulso de la evolución económica, en este caso del mercado de trabajo, de una forma verdaderamente térmica. Voy a utilizar una presentación de PowerPoint, como suelo hacer. Con los datos que divulgamos ya podemos, con cierta precisión, hacer una estimación de cuál va a ser el crecimiento medio del empleo, de la afiliación en el conjunto del mes en el que estamos, en este caso el mes de octubre. Lo que podemos decir es que hemos tenido un dato, vamos a tener una evolución del mercado de trabajo en el mes de octubre extraordinariamente positiva. Si lo había sido ya en el mes de agosto y septiembre, todavía se intensifica más en el mes de octubre. Estimamos que vamos a tener un crecimiento medio en términos desestacionalizados de la afiliación en el mes de octubre de más de 90.000 trabajadores. Es el tercer mes consecutivo en el que estamos por encima de 80.000 y, como veis, incluso pues, estamos con niveles por encima de los meses de agosto y septiembre. Al mismo tiempo se ha seguido avanzando en el proceso de reducción de ERTEs en este mes de extensión, que es el mes de octubre, y hemos tenido otra reducción aproximadamente del 13% de trabajadores en ERTE se ha reducido en esta primera quincena y estamos ya por debajo de los 210.000 trabajadores en ERTEs. Lo que estamos viendo en este dinamismo del empleo en esta etapa que viene desde la primavera es que, para que os hagáis una idea, se ha creado desde el mes de mayo, en términos netos de afiliados, hay 631.000 afiliados más a la Seguridad Social. Es una cifra superior a la que se alcanzó entre el mes de junio y octubre del justamente hace un año, cuando se produjo la salida fuerte de la pandemia. Esto da una idea de la dimensión de la recuperación en la que estamos instalados en este momento. Este gráfico permite apreciar la evolución que se ha producido desde el mes de mayo con dos elementos de comparación. Por un lado, la línea oscura es la evolución que se ha producido del empleo de afiliados desde el mes de mayo. La primera línea es el promedio del año 17-19, que fueron 3 años muy dinámicos, y como veis, el resultado es ampliamente superior. Y después podemos también tomar como referencia, como decía antes, lo que ocurrió en el año 2020, con todo ese verano de salida de los ERTEs después de que se salió del estado de alarma, y como vemos estamos en niveles superiores a los que ya a la de recuperación del 2020. El episodio de recuperación del 2021 supera ya en el mes de octubre el del año 2020. Si queremos centrarnos incluso en los datos diarios, algo que es relativamente inhabitual en el mes de octubre, porque después de los máximos que se suelen alcanzar estacionalmente en el mes de julio, después hay una bajada en agosto y en septiembre, y después se empieza a recuperar en octubre, pero no a los niveles que hemos tenido este año, como podemos ver en ese gráfico. Si queréis lo podemos ver incluso más con esa lupa, con ese zoom. Si ya pudimos decir que en el mes de julio de este año habíamos superado el nivel máximo nunca alcanzado de afiliación a la Seguridad Social que se había registrado justamente en julio del año 2019, ya lo superamos en julio del año 2021, ahora podemos decir algo que es inhabitual, es que hemos superado los 19.700.000 trabajadores ya a mediados del mes de octubre. Con lo cual estamos ya en máximos absolutos en un mes como octubre de afiliación a la Seguridad Social durante ya unos cuantos días de este mes. Aquí lo que podemos ver es una evolución en términos de la serie desestacionalizada mensual que nos permite ver la creación de empleo desde niveles prepandemia. En febrero del año 2020 llegamos a 19.480.000 aproximadamente trabajadores afiliados a la Seguridad Social,
Como sabéis, ya en el mes de agosto habíamos superado esa cifra, estábamos en esa cifra, en septiembre ya la superamos todavía más y en este mes esperamos que el nivel de trabajadores medios afiliados a la Seguridad Social alcance los 19.651.000 trabajadores y lo que es muy importante es que ya esta creación neta de empleo también la podemos extender incluso si tenemos en cuenta los ERTEs. Es decir, hemos creado más empleo adicional del que había el 19 de los trabajadores que hay en este momento en ERTE a tiempo total, que son unos 140.000. Hemos creado más de 140.000 empleos adicionales que compensan los trabajadores que siguen afiliados a la Seguridad Social y pensamos que la mayoría de ellos se van a incorporar en los próximos meses, sobre todo a partir de noviembre, al empleo, pero sin ni siquiera tener en cuenta estos trabajadores ya hemos superado los niveles prepandemia. Esto es otro indicador del extraordinario dato y la extraordinaria evolución que estamos teniendo en el mercado de trabajo durante este mes de octubre. Otro elemento que me parece muy importante destacar es la evolución de contratos en su descomposición entre indefinidos y temporales. Se está creando mucho empleo indefinido. Mirad aquí los datos que agregados desde octubre, desde el 15 de octubre del año 19 al 15 de octubre de este año, es decir, 2 años. En estos 2 años se han creado 240.000 empleos netos adicionales medidos como afiliados a la Seguridad Social, pero es que hay 374.000 más contratos indefinidos y, por lo tanto, se ha producido una reducción de contratos temporales de 132.000. Este es un resultado, yo creo que hay que destacar particularmente porque no solamente se está creando más empleo, sino que se está creando empleo de más calidad. Esta es la evolución diaria en el mes de octubre, acumulando desde la última semana del mes de septiembre y, como veis, es un mes, es otra forma de destacarlo, claramente mejor que el promedio 17-19, que es la referencia que, como insisto, el promedio de los años 2017-2021 fueron 3 años muy dinámicos del mercado de trabajo, pues aquí los resultados son muy superiores en este mes de octubre, como podemos ver aquí. Igualmente ocurre este mismo gráfico, donde vemos la evolución diaria en términos acumulados respecto a la última semana de septiembre de los afiliados al RETA, al régimen de autónomos, y vemos que también este mes la evolución de los autónomos en el mes de octubre está superando la referencia histórica de esos 3 años tan buenos de 2017-2021. Aquí tenéis el desglose por sectores, donde se ha producido un particular dinamismo en hostelería, en actividades inmobiliarias, en actividades extractivas, son los sectores más dinámicos. Aquí tenéis la descomposición de la evolución en octubre. Aquí estamos tomando una referencia desde finales de febrero, que es cuando tuvimos los mínimos, la situación peor en la pandemia. Desde febrero a octubre hemos utilizado esta ventana para ver la evolución del empleo por comunidades autónomas y, como veis, se pueden destacar como 4 áreas. Particularmente dinámico la creación de empleo en todo lo que es el sur y el centro de España, muy intenso también en la creación de empleo en todo lo que sería el noreste, y donde tenemos, digamos, algo menor dinamismo es en el noroeste y en las islas. Aquí pasamos a hablar de ERTEs. Estos son los datos de ERTE, de los ERTEs, trabajadores en ERTE en este momento, son algo más de 208.000 trabajadores. Se produce, por lo tanto, en estos primeros 15 días una reducción de algo más de 30.000 trabajadores. Ahí tenéis el desglose de esos 208.000 trabajadores, 140.000 están a tiempo total y hay 68.000 trabajadores a tiempo parcial, por tanto activos, pero con ERTE de una parte de sus horas trabajadas. Y ahí tenéis también el desglose entre las 3 modalidades que todavía van a seguir vigentes en el mes de octubre, que son las de impedimentos sectoriales y exoneración.
Si miramos en términos porcentuales la caída que se ha producido en estos primeros 15 días de octubre en comparación con las caídas, digamos, la reducción de trabajadores en ERTE en los primeros 15 días de los meses anteriores, veis que estamos como en el promedio de los últimos 5 meses anteriores, en torno al 13%, y es un mes donde hemos visto mayor caída a esta altura del mes, claramente casi el doble de lo que ocurrió en el mes de septiembre, perdón, y en línea con lo que ocurrió en el mes de agosto. Aquí tenemos la evolución de los trabajadores en el tiempo entre reducción a tiempo parcial y total, es decir, trabajadores que están todavía trabajando a tiempo parcial, pero están en ERTE, y los que no están, digamos, sin ninguna actividad. Vemos la evolución en el tiempo y cómo las reducciones últimamente están siendo fundamentalmente en trabajadores a tiempo total, ya desde el verano es lo dominante, ¿no? De tal forma que estamos realmente trabajadores en ERTE en este momento sin actividad son unos 140.000 trabajadores, que ahora vemos un poco en términos, esto es algo menos del 1%, claramente 0,7-0,8% del total de afiliación. Bueno, algo menos, porque son los asalariados, sería 0,8, 0,9 del total. Aquí tenemos la evolución del tiempo que hemos presentado algunas veces de las 3 modalidades de impedimento, exoneración y sectoriales. También tenéis información, como siempre, de los sectores, de la evolución por sectores en esta primera quincena de octubre, servicio de alojamiento, es decir, hoteles, publicidad y estudios de mercado, actividades. Hay muchos sectores, como veis ahí, con un comportamiento muy interesante durante este mes desde el punto de vista de salida de trabajadores de ERTEs adicionales. También podemos ver el comportamiento de trabajadores en ERTEs, mirando aquí el stock, digamos, el saldo, el número de trabajadores en ERTEs, y comparando por comunidades autónomas, y aquí veis que realmente en una gran parte de España el número de trabajadores en ERTEs es ya muy insignificante, y donde tenemos una concentración y por lo tanto con niveles entre el 2 y el 4% de afiliación es en las islas todavía, aunque se han producido reducciones muy importantes que veremos sobre todo en Baleares durante este mes de octubre, y en un segundo lugar con un nivel, digamos, de trabajadores en ERTE respecto a afiliación entre el 1,25 y el 2% están Cataluña y Madrid. Y vemos que en el resto, en una parte muy importante de España, estamos ya por debajo del 1% de afiliación. Aquí tenemos lo que decía yo antes, aunque en Baleares todavía sigue siendo una de las comunidades autónomas con mayor nivel de ERTEs de esos 208.000 que quedan, es donde más se ha reducido durante este mes, junto a Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, ahí vemos. Y simplemente para terminar y dejar algunas conclusiones de lo que hemos visto, estamos con un mes de octubre de nuevo excelente, que confirma el gran dinamismo del mercado de trabajo, incluso una cierta aceleración comparado con los 2 meses anteriores. Desde el mes de mayo se han creado más de 630.000 empleos en la economía española, que es una cifra extraordinariamente alta. Y el efecto de este dinamismo se extiende, digamos, no solamente a los trabajadores por sectores restringidos, sino a trabajadores, es muy de amplio espectro en toda la economía. Estamos viendo que el dinamismo se extiende por la mayoría de los sectores económicos, y eso además, hay que ponerlo en valor, se está produciendo al mismo tiempo que sigue reduciéndose los trabajadores en ERTEs. Estamos ya en 208.000, 140.000 a tiempo total, 68.000 a tiempo parcial. Y ha sido un mes también de reducción significativa en esta parte. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan algo más del 1% de trabajadores asalariados, y hay ya 6 comunidades autónomas, digo, donde es muy limitado el número de trabajadores en ERTE, y ya está por debajo del 1%, como hemos visto en los gráficos anteriores. Y con esto me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Hola, buenos días. Soy Raquel Pascual, de 5 Días.
Quería saber, no sé si le ha dado tiempo a leerlo, a mí muy rápidamente un informe que ha sacado FEDEA esta mañana, hablando, bueno, pues se lo resumo. Hablaba de que quizás los ERTE, la última prórroga, tenían que haber sido un poquito más quirúrgicas porque al haber sido tan general se ha creado una bolsa de trabajadores que está haciendo mejorar el empleo, pero no la productividad, y por eso sí se está recuperando más el empleo que el PIB. No sé si comparte esta idea y saber si esa bolsa de trabajadores quizás podría rondar ya esos 140.000 que están parados totalmente, o todavía se puede reducir. Y si existe esa bolsa o va a existir, si esa es su opinión. Yo esperaría, en cualquier caso, al mes de noviembre, que es cuando va a empezar es decir, que en el mes de noviembre es cuando va a estar vigente realmente el nuevo Real Decreto Ley, es cuando podremos hacer un juicio de cómo ha funcionado. Me parece que octubre es un mes todavía de transición. Vamos a ver cuál es el resultado en el mes de noviembre, donde, como saben, mi impresión es que vamos a ver una reducción muy intensa de los trabajadores en ERTE a partir de noviembre bajo el nuevo régimen. Mi segunda pregunta, si estaban detectando ya, que dado que tienen que renovar los ERTE y tienen que presentar los ERTE nuevos, si están detectando ya por las comunidades autónomas y por lo que les toca a ustedes en el ámbito nacional, si están detectando esa caída de gente que no está presentando ya los nuevos ERTE. Bueno, hay que esperar al 1 de noviembre, pero, digamos, la información cualitativa que tenemos apunta en esa dirección, sí. Sí, no sé si hay alguna pregunta más aquí, si no, los que estáis desde casa, iros preparando, hay un turno más de palabra aquí, los que estáis en casa, iros preparando para que luego podamos pasar a vosotros rápido. Hola, buenos días. Laura Olías, del diario.es. Le quería preguntar por una información que han publicado los compañeros de 5 días de una propuesta que han hecho llegar al Ministerio de la Seguridad Social. Creo que la centraliza Inverco y están en varios bancos involucrados en ella. Una propuesta, dice algo así como una plataforma de empresa para que empresas y autónomos puedan acceder mejor a planes de empleo, planes de pensiones de empleo. Quería saber si nos podía comentar algo sobre esta propuesta que les han hecho llegar. No sé si es como para ofrecerse de ayuda respecto al nuevo fondo público, o no sé si nos puede explicar un poco sobre esta propuesta. No conozco todavía la propuesta, pero nosotros estamos en un diálogo continuo con la industria de fondos de pensiones y fondos de empleo desde hace ya cuantos meses, al mismo tiempo que estamos culminando la ley que entrará en el Parlamento próximamente. Entonces, en ese proceso de interacción ha habido varias interacciones y yo creo que ha habido aportaciones, desde luego, de la industria interesantes que confirmaban un poco también nuestra visión previa sobre cómo queremos diseñar esto. Pero bueno, estamos ya muy cerca de poder divulgar exactamente cuál va a ser el marco de referencia. Teníamos un compromiso hasta final de año y yo creo que lo podemos cumplir ampliamente. Y simplemente 2 preguntas más. Sí. Quería saber, hoy hay reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre pensiones. Le quería preguntar si el Ministerio ha hecho llegar una propuesta de mecanismo de equidad intergeneracional a los agentes sociales. Y, en segundo lugar, insistiendo en la pregunta de mi compañera, creo que las empresas tenían hasta mitad de mes, quiero recordar, para presentar prórroga de ERTE. No sé si nos podría dar un dato o una estimación de cuántas solicitudes les han llegado. Gracias. Como estas solicitudes se suelen presentar en los últimos días, tienen que ser canalizadas a través de la autoridad laboral de cada una de las comunidades autónomas, yo todavía no dispongo de esa información. Más dispongo de información no cuantitativa, cualitativa, de comentarios de que, como esperábamos, porque recordad que de los datos en el ERTE hemos visto, hay cerca de 80.000 de los trabajadores que realmente no tienen desde hace casi un año ninguna exoneración a la seguridad social. Parece lógico que esas ERTEs en algún momento
gran parte de ellos pues desaparezcan, ¿no? esos procesos. Es decir, que la expectativa la tenemos por la propia composición, pero también por información, sí. Yo creo que lo que queda de trabajadores en ERTE está relativamente acotado a algunos sectores, en algunos sitios, en algunas geografías, y es digamos, lo que va a emerger cuando podamos evaluarlo, pero en cuanto, como siempre hacemos nosotros, en cuanto tengamos la información la divulgaremos adecuadamente. Sí, sí, tenemos este ciclo de reuniones para que esto lo tengáis en cuanto pueda ser. Sí, y ¿qué más? El mecanismo, pues yo mientras estoy en diálogo social quiero ser prudente. Es decir, nosotros hablamos con ellos, intercambiamos materiales de distinta naturaleza en distintas y como siempre por nuestro lado hasta que no tengamos los acuerdos bien amarrados no vamos a divulgar nada. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más aquí, si no pasamos a los compañeros que están en casa. Creo que la primera persona que estaba apuntada para preguntar es Diego de Noticias Trabajo. Nosotros no podemos verte desde aquí, pero bueno, igual nos escuchas. Diego, buenos días. Hola, buenos días, ministro. ¿Se me oye? Imagino. Te escuchamos, estamos en ello, pero te escuchamos. Buenos días, ministro. Yo tengo 3 preguntas para hacerle. Me va a permitir un poco que me salga del ámbito de la seguridad social, porque bueno, hace apenas unos minutos se ha presentado pues una de las medidas, como es el pago complementario por menor a cargo con el ingreso mínimo vital. Aquí voy a hacerle 2 preguntas, si me permite. La primera de ellas es ¿qué van a tener que hacer las familias con menores a cargo para solicitar este pago complementario? ¿Y cuándo se prevé que arranque el proceso de solicitud? La segunda sobre este tema es que en el caso de las familias monoparentales, por ejemplo, si una mujer está embarazada y está cobrando este ingreso mínimo vital, en el momento en el que dé a luz, ¿debe volver a solicitar este ingreso mínimo para ser beneficiaria del pago complementario o no va a ser necesario? Muchísimas gracias. Le hago la tercera, si me permite. Vale, bueno, primero vamos a esperar. Estamos tenemos que respetar el proceso parlamentario. Esto es unas enmiendas que presentamos con la expectativa de que tengan una aprobación muy amplia, pero vamos a esperar que la ley del ingreso mínimo vital se apruebe por el Congreso para poder ver cuándo empieza realmente a tener efectos. Tendrá efectos desde el momento, se podrá solicitar desde el momento en el cual se aprueba. Estamos evaluando mecanismos y pasarelas con personas que están en la prestación familiar para evitarles el tener que solicitar el ingreso mínimo vital. Estamos evaluando la forma en que eso se puede hacer y en el caso particular que has planteado, pues efectivamente, como ya ocurre, las situaciones se actualizan los datos internamente de la situación familiar por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sí. Ministro, si me permite una tercera en relación al bono social del alquiler. Quería decir simplemente que eso ya ocurre ahora, no tenemos que esperar la nueva prestación por hijo a cargo, sino que ya en el ingreso mínimo vital, como sabéis, la situación familiar se actualiza porque dependiendo del número de hijos a cargo ya el ingreso mínimo vital varía. Sí, dime. Pues, si me permite, ministro, una tercera, en relación también al bono social de alquiler, ¿se prevé desde el Gobierno que debido a este bono social de 250 euros suban los precios de dicho alquiler en los territorios que no van a llevar a cabo la regulación del alquiler pese a la nueva normativa? Si es así, ¿qué medidas se prevé tomar desde el Ejecutivo? Pues no tengo información sobre ese extremo, no es nuestra área de responsabilidad, entonces no quiero equivocarme a la hora de contestar. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien, pues la segunda persona que estaba apuntada para preguntar telemáticamente es Gabriel Ubieto, del Periódico de Cataluña. Gabriel, buenos días, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, adelante, te escuchamos regular. Gracias por la rueda de prensa. Yo tenía una pregunta en relación a la reforma de la temporalidad que se anunció desde el Ministerio de la Seguridad Social referente a incrementar esas tasas para los contratos ultracortos
Quería preguntar en qué estado está esta cuestión, si se prevé una aprobación inminente, cuándo va a entrar en vigor, será este año. No sé si nos puede contar, ministro, algún detalle más sobre esto. Gracias. Yo creo que seguimos trabajando en ello para aquilatarla. Yo creo que está en el plan de recuperación y resiliencia, está en el primer trimestre del año que viene, si no recuerdo mal, pero te lo confirmamos, cuál es el calendario previsto. Yo creo que estaba a principios del año que viene. Sí. Bien, pues si no hay más preguntas, Pues finalizamos. Muy bien. Pues nada, gracias a todos.